Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, el verso 9, hermanos. Es un capítulo donde ya el apóstol, en esta segunda carta a la iglesia, empieza a hablar de cosas futuras, de cosas proféticas, de cosas que van a tener su desenlace más adelante, pero en medio, hermanos, de esta palabra donde él habla, donde el apóstol habla de, pues, del fuego que caerá, de destrucción, de cómo Dios vendrá como ladrón en la noche, y dice que vendrá con gran estruendo, tanto que los elementos van a estar ardiendo y serán deshechos, y la tierra y las obras en ella todas serán quemadas. Y cuando está hablando de todo esto, hermanos, el apóstol introduce esta palabra, que es la que vamos a leer, llamando a algo que creo que para muchos de nosotros vemos que es algo urgente de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad. El capítulo 3, el verso 9, ¿lo tenemos, hermanos? Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, ¿qué dice? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso también me recuerda, hermanos, cuando Dios, a través de los profetas, al ver cómo estaba también el pueblo dado al pecado y a la idolatría y a la rebeldía y dureza de corazón, envía el Señor a Jeremías, por poner un ejemplo, y a veces con palabras fuertes, con palabras duras al pueblo. Pero aún, hermanos, cuando en ese mensaje profético el profeta le decía al pueblo que venía de destrucción, que venían los enemigos y iban a arrasar con el pueblo, aún con todo hay una palabra que se repite en 2 o 3 ocasiones y dice Dios, destruid, mas no del todo. Esa palabra dice mucho, hermanos. Es decir, aún cuando Dios está en su ira, viendo quizás en este caso, ¿verdad?, como mucha gente desprecia el mensaje de la cruz, desprecia el evangelio, desprecia al Señor Jesús, con todo eso, Dios, hermanos, dice, destruid, mas no del todo. Es decir, en la ira de Dios, ahí también está la misericordia, la gracia del Señor Jesús. Así que dice el apóstol Pedro que Dios no retarda su promesa, como algunos, ¿verdad? Ya desde la iglesia primitiva decían, bueno, no sé cuándo va a venir Jesús, dicen que va a regresar y pasan los años y no regresa. No es que retarde su promesa, dice, como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente. Y desde ahí, hermanos, deberíamos nosotros ir comprendiendo la paciencia, o trataríamos de comprender la paciencia de Dios. Nuestra paciencia, hermanos, ¿verdad? Y la paciencia de Dios es tan enorme, hermanos, que no la alcanzamos a comprender. Menos muchos de nosotros que somos de mecha corta, ¿verdad? Que cualquier cosita luego nos encendemos, y a veces quisiéramos que Dios así fuera para otros, pero para nosotros que su paciencia fuera que longeva, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta nuestros días, hermanos, hasta nuestros días, Dios sigue siendo paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento. Y de arrepentimiento, hermanos, de arrepentimiento por lo regular, yo creo que muchos de nosotros escuchamos de esto cuando iniciamos en el Evangelio, cuando empezamos apenas a conocer la iglesia, cuando alguien nos habló de Cristo. Esos fueron quizás los primeros mensajes o los primeros textos que nos presentaron, que teníamos que convertirnos a Dios, que teníamos que acercarnos a Dios, que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y ha pasado el tiempo, hermanos. Precisamente ahorita platicaba, ¿verdad?, con Fidelia, con mi esposa, le digo que cuando venimos, yo recuerdo todavía hermanos que ya no están entre nosotros, que aquí estaban, ¿verdad? El hermano Amado, la hermana Nora, Yadira, la hermana
Nora Elías, la hermana Linda Reséndiz, varios, ¿verdad? Y a veces uno o yo cuando entro a veces como que me imagino que están todavía aquí. Eh, Pasa el tiempo, hermanos, ha pasado mucho tiempo. Ahora la pregunta es, a estas alturas, hermanos, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, ¿la iglesia necesita que se le hable de arrepentimiento? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Podríamos decir nosotros, ¿verdad? Hermanos, hermano, a mí me hablaron del arrepentimiento y ya me arrepentí, ¿verdad? Y me convertí, me bauticé. ¿Será que a la iglesia es necesario volverle a hablar de arrepentimiento, hermano? ¿Ustedes qué creen? Porque hubo un varón, hermanos, ya hace mucho tiempo, que era un hombre calificado por mismo Dios como recto, perfecto, temeroso de Dios y se apartaba de todo mal. Tanto así, hermanos, que Dios se lo dijo, ¿verdad? Ahí al opositor, al acusador. Le dijo, ¿no has visto a este varón como es perfecto, recto, temeroso y se aparta de todo mal? Era un hombre, hermanos, que siempre estaba procurando agradar a Dios y luego dice que aun cuando sus hijos hacían fiestas y convites, él siempre se santificaba y trataba siempre de santificar a sus hijos y entonces dice que también elevaba holocaustos a Dios, no solamente por él, sino también por sus hijos. No vaya a ser, decía él, que sus hijos hubieran ofendido de alguna forma a Dios. Entonces procuraba siempre, hermanos, agradar a Dios. Era un hombre que tenía el respeto de todos ahí alrededor. Acudían a él para que los aconsejara. Un padre ejemplar y mejor esposo. Un hombre generoso que probablemente de lo que tenía también compartía con los demás. Tenía un buen testimonio delante de todos. Pero ustedes ya saben de quién hablo. Y resulta, hermanos, que cuando termina ese libro y cuando Dios, hermanos, confronta a este hombre, las palabras de él son, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento, que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no alcanzaba a comprender. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco de hacia él y me arrepiento. ¿Cómo es posible que un hombre que era recto, perfecto, temeroso de Dios y que se apartaba siempre del mal, que ofrecía holocaustos a Dios, que tenía buen testimonio, que era sabio, que era generoso, que era espléndido, ahora dice que en realidad él no conocía a Dios, solamente de oídas, y tuvo que Dios mismo establecer un diálogo con él y mostrarle muchas cosas para que ahora él cayera en la cuenta de que en realidad no conocía tanto a Dios, adoraba a alguien que no conocía realmente y a la perfección. Entonces las palabras de él son que yo te ruego y te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Yo de oídas te había oído, pero ahora dice, hasta ahora mis ojos te ven, por lo tanto yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quién era este hombre? Era Job, hermano. Hasta entonces, hermanos, hasta el final del libro, él viene a reconocer que hasta entonces él está empezando a conocer a un Dios que hace muchos años adoraba. No vaya a pasarnos a nosotros así. Puede ser que tengamos, hermanos, ya mucho tiempo en la iglesia. Puede ser, hermanos, que conozcamos la escritura de memoria. Y puede ser que a lo mejor todavía no hayamos experimentado una verdadera conversión. Se trata, hermanos, de estar convertidos, no de cuánto tiempo tenemos en la iglesia. Se trata de que alguna vez, hermanos, en nuestra vida, nosotros tuvimos que haber tenido un encuentro con Jesús, así como Saulo con Jesús cuando iba camino a Damasco, así como Jesús con Nicodemo. Un encuentro con Jesús. Que ese encuentro haya, hermanos, tocado nuestro corazón y haya cambiado nuestra vida. Una de las primeras pruebas, hermanos, de un arrepentimiento sincero, de un arrepentimiento genuino, lo podemos ver, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del 36 al 38, cuando
el apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro, ¿no? Se levanta, ustedes ya conocen también esta historia, se levanta delante del pueblo, empieza a dar su sermón y empieza a presentarles a Jesús, hermanos, a toda esa gente que está ahí, desde los inicios, desde las primeras profecías, y después, hermanos, ya cuando están ahí, todos, ¿verdad? Aquellos, los fariseos, los que crucificaron a Jesús, los que los juzgaron, los que lo calumniaron. Ahí está Pedro, hermanos, y los confronta y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ya les habló, hermanos, ustedes pueden leer en su casa, ¿verdad? Todo el capítulo, y ahí les va presentando a Jesús, pero los encara y los confronta, y palabras más, palabras menos, le dice, este Jesús al que ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Eso, hermanos, en otro tiempo hubiera sido como para que ellos se enardecieran y quisieran apedrear al apóstol. Pero ahora, hermanos, dice aquí que al oír esto, ellos se compungieron de corazón. Yo quiero que usted tome esta frase, esta palabra. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Como alguien, hermano, que se siente acorralado, como alguien que se siente amenazado de muerte, como alguien que está asombrado, como alguien que ya no tiene otra salida, como alguien que le diagnosticaron quizás es una enfermedad mortal. Y le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro, hermanos, es muy sencilla. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero la palabra, hermanos, la frase que yo quiero que nos quedemos con esa, es que ellos se compungieron de corazón. ¿Qué viene a nuestra mente, hermanos, cuando dice esto de que ellos, al escuchar cómo Pedro los confronta y le dice, ustedes lo mataron y a este Jesús que ustedes lo mataron, Dios lo ha hecho Señor y Jesús, ellos se compungieron de corazón? ¿Qué podría ser esto, hermanos? ¿Cómo entendemos esa palabra? Que su corazón se hizo ¿qué? Como que se deshizo, como que alguien les tomó el corazón y se los hizo pedazos, ¿se puede entender así? Como que sintieron que su corazón se estaba ¿qué? Desgarrando cuando escucharon esas palabras. Y dijeron, pues ya nosotros no merecemos perdón. Mira nada más lo que hemos hecho, ya no merecemos perdón. Pero si algo se puede hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y la orientación o el consejo de Pedro es que arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Ahora, hermanos, la pregunta sería, nosotros, hermanos, nosotros, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, cada vez que entonamos una alabanza donde habla del sacrificio de Jesús, cada vez que venimos a la iglesia y vemos aquí a los santos, al pueblo de Dios, y nos ponemos a reflexionar, para que nosotros tuviéramos esa libertad de estar aquí reunidos, sin que ninguna autoridad nos esté molestando o amenazando, para que nosotros tuviéramos esta libertad, estar en un templo funcional, estar en bancas cómodas, tener a la mano la escritura que costó mucha sangre, hermanos, de mártires y hombres que fueron también perseguidos por la palabra. Ahora nosotros en esta comodidad, y para que nosotros llegáramos hasta este momento, tuvo que haber pagado Jesús por todo esto. Y tuvo que haber pasado la vergüenza de la cruz y tuvo que haber pasado todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Eso, hermanos, de alguna forma también hace que nuestro corazón se sienta como que alguien lo está apretando y lo está desgarrando. ¿Hemos sentido eso, hermanos? ¿Alguna vez lo hemos sentido? Hemos sentido que nuestro corazón se despedaza cada vez que escuchamos la historia del Calvario, cada vez que escuchamos cómo Jesús murió por nosotros. ¿O se ha vuelto eso solamente un mensaje que a veces viene en las lecciones de escuela sabática o que el predicador toca, ¿verdad? El tema de que, bueno, ¿saben qué, hermanos? Jesús murió en la cruz por nosotros. Y se vuelve, hermanos, tan común y tan cotidiano, esas palabras que a lo mejor ya no impactan en nuestra vida. Yo no sé, hermanos, si cada sábado nosotros necesitamos una conversión, volver a convertirnos, que nos conmueva realmente, hermanos, todo lo que Jesús pasó por nosotros.
Reflexionaba la vez pasada de que todas las cosas, hermanos, que Jesús pasó por nosotros, como en esa ocasión cuando Él le dice, ¿verdad? A aquellos hombres a los que siempre estaban ahí buscándolo para acusarle, y le dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no son hijos de Abraham. Y las palabras, hermanos, duras, ofensivas, que por menos de eso muchos de nosotros luego nos vamos, hermanos, de la iglesia. Pero decirle a él, a aquellos hombres, con todo el dolor, hermanos, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Alguien por ahí les dijo que Jesús no era hijo de José. Alguien por ahí se habrá corrido por ahí la voz de que o veían que Jesús físicamente no tenía ningún parecido con quien decía ser su padre. ¿Por qué esa intención? ¿Por qué esas palabras? Y tenerlas que soportar, hermanos, tenerlas que aguantar. Nosotros no somos hijos de fornicación. Es duro, hermanos. Por eso el mismo apóstol Pedro dice que todo lo soportó y en él nunca hubo la intención de dañar, sino que todo lo dejó en las manos del Padre. Así que la siguiente pregunta, ¿verdad? Que también aquellos hombres hacen, ahora que están ahí, y que Pedro le dice, Jesús, ustedes lo crucificaron. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan ustedes que también fueron a la escuela? La misma pregunta que Saulo, hermanos, cuando allá se enfrenta con Jesús y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te de darte de goces contra el aguijón. Y la pregunta también de Pablo, ¿cuál es? Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Eso quiere decir, hermanos, que el que se ha arrepentido verdaderamente busca reparar los daños y busca siempre obedecer lo que su Señor le mande, sin cuestionar, sin excusas, sin pretextos, sin poner ninguna traba. Solamente el que está realmente arrepentido, el que le duele en su corazón, el que siente compungido su corazón de lo que Jesús ha pasado por nosotros, esa persona ahora pregunta, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Pero cuando se le da la indicación, va y ¿qué? Va y lo hace. Va y lo hace, hermanos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, no escucho mucho también, pero lo tenemos que hacer. Miren, en Lucas 19, del 8 al 10, ahí está el ejemplo también de un varón, Zaqueo, hermanos, aquel varón bajito y que tenía mala fama delante del pueblo, muestra su arrepentimiento cuando él dice que va a devolver a quienes ha defraudado 4 veces más y dice que va a darle de sus bienes, de su riqueza a los pobres. Jesús no le está pidiendo que haga eso. Jesús no le está pidiendo que haga eso. Jesús dijo que en esa casa había llegado la salvación porque también Zaqueo, con toda la mala reputación que tenía, con todo el odio que tenía de las personas alrededor, Zaqueo también era hijo de Abraham. Y cuando Zaqueo, hermanos, escucha eso de que también él es hijo de Abraham, entonces dice, Señor, yo voy a devolver 4 veces más a todos aquellos que he defraudado y voy a dar de mis bienes a los pobres. Jesús no le está pidiendo eso, pero ¿saben qué? Esos son ¿qué? Frutos de ¿qué? Frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Es decir, cuando nosotros nos integramos a la iglesia, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros somos parte de la iglesia, ya convertidos y arrepentidos, no necesitamos, hermanos, que se nos presente una lista, ¿verdad? Una lista de las cosas que ahora tenemos que hacer y de las cosas de las que ahora nos vamos a abstener de hacer. Muchas personas, ustedes lo saben, muchas personas tienen miedo de venir al culto, tienen miedo de acercarse a la iglesia porque dicen que es que si voy ahí a la iglesia donde tú vas, ya no voy a poder ir a bailar, ¿verdad? Ya no voy a poder irme a fumar un cigarro, ya no voy a poder escuchar estas canciones porque me lo van a prohibir. Eso es lo que piensan, hermanos. Pero una persona realmente arrepentida no necesita que se le presente un pliego petitorio o una lista, ¿verdad?, de las cosas que tiene que dejar de hacer. Una lista de prohibiciones. No es así. Porque el corazón arrepentido va a empezar a dar frutos que, así como Zaqueo, hermano. Zaqueo no le preguntó siquiera a Jesús qué es lo que tenía que hacer, sino que él se comprometió a hacerlo. El hijo pródigo, hermanos, cuando se va y luego regresa y ahí está el padre esperándolo, ¿cuál es la actitud del hijo pródigo? Él viene con el pensamiento de que se va, ¿qué? Se va a humillar
ante su padre, reconociendo y declarando, hermanos, declarando con sus labios sus errores, todo lo malo que él hizo. Voy a ir ante mi padre y me voy a postrar y le voy a decir todo esto. Eso es la mejor señal de que había un arrepentimiento sincero en el hijo pródigo. Ahora él quiere cambiar su vida y reparar las ofensas que él le había ocasionado a su padre. El mismo apóstol Pedro, hermanos, el mismo Pedro, dice la escritura que después de que negó a Jesús, después de que niega a Jesús, cuando escucha cantar el gallo y se acuerda de que Jesús ya se lo había anunciado, dice la escritura, hermanos, que él experimentó un dolor profundo en su corazón por haber negado a su maestro 3 veces. Y dice la Biblia que él lloró amargamente. ¿Cómo lloró? Amargamente. El arrepentimiento, hermanos, sincero, trae lágrimas, trae humillación y trae también el propósito de ¿qué? De hacer las cosas ahora de una mejor manera. De hecho, hermanos, arrepentimiento es una palabra que significa eso, el cambio, ¿qué? El cambio de rumbo, el cambio de camino, el cambio de conducta, el cambio de la manera de hablar, de la manera de pensar, el cambio de un comportamiento que ahora va a ser muy diferente. En todos estos casos, hermanos, que les puse como ejemplos, Zaqueo, de Pedro, del hijo pródigo, podemos ver entonces, hermanos, que arrepentirse es llorar, que arrepentirse es quebrantarse, que arrepentirse es sentir que se desgarra el corazón, pero también es cambiar de conducta, no volver al mismo rumbo y esforzarse por mejorar nuestra vida. Esa persona entonces delante de los demás es la mejor muestra, la mejor y la más clara evidencia de que es una persona que se ha arrepentido. En el Salmo 51, hermanos, David expresa, ya lo hemos leído, pero en ese salmo él expresa su dolor y el proceso que lleva el verdadero arrepentimiento después de ¿qué? De que el Espíritu Santo lo está quebrantando y su conciencia le dice, ¿verdad?, que está mal lo que él hizo. Entonces en el Salmo 51 ahí podemos ver a un hombre que le clama a Dios y le dice, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades, le dice a Dios. Y empieza a rogar por él y empieza a comprometerse, hermanos. En ese salmo también hay compromiso de lo que ahora él quiere hacer, de lo que él va a hacer. David reacciona y se vuelve a Dios con un profundo pesar en su corazón. Pero es un pesar que lo mueve a buscar a Dios y a humillarse delante de él. ¿Por qué he estado, hermanos, enfatizando en lágrimas, en conmoverse, en un pesar que hay en nuestro corazón? Y que esos pueden ser signos, hermanos, de una persona que se arrepiente. ¿Saben por qué? Porque esto también lo puede llevar a cabo una persona que no es precisamente arrepentimiento lo que siente. Hay una palabra, que ese es el título, ¿verdad?, que es muy parecida al arrepentimiento. Y ese es, ¿qué? Remordimiento. Hemos puesto ejemplos de personas que vimos, ¿verdad?, que se arrepintieron cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, cambiaron su vida, hermanos, y no volvieron ya para atrás. Pero, ¿qué es el remordimiento? El remordimiento, hermanos, es también una carga, fíjense bien, es una carga también de tristeza y amargura interna en la persona como resultado de sus malas acciones. El remordimiento es una de las emociones, fíjense bien, emociones más intensas que puede ser difícil de superar. Se dice que puede el remordimiento llegar a paralizar a quien lo está sufriendo a tal grado de impedirle ser feliz y vivir entonces ahora con miedo, con enojo y siempre con un sentido de culpabilidad. Una persona que siente remordimiento, también, hermanos, vamos a ver que esa persona también llora, también se quebranta. Escucha un mensaje de la palabra y le llega a su corazón y le duele y se entristece y se va con esa carga. Con la diferencia, hermanos, de que después cuando cruza las puertas del templo sigue con su vida igual. ¿Conocen a alguien así? Es decir, la persona que siente remordimiento siente esa carga de culpabilidad,
miedo, frustración, pero a la vez no cambia su conducta, no cambia su conducta. Se siente mal por lo que hace, pero otra vez vuelve a caer a hacer lo mismo, a practicar lo mismo. ¿Hemos visto a alguien así? Podemos ver, hermanos, en la experiencia del culto, ¿verdad?, como muchos de nosotros lloramos, como muchos de nosotros podemos quizás salir comentando la reflexión bíblica y decir, es verdad, ¿verdad?, que todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, mira, y se hace uno buenos propósitos, pero al transcurrir de las horas o del día o el siguiente día, esta persona o algunos de nosotros volvemos otra vez, ¿qué?, con nuestra vida igual. Nos conmovemos con el canto, con la predicación, incluso nos podemos emocionar, ¿verdad?, al sentir, porque cuando estamos cantando todos juntos podemos sentir la presencia de Dios. Entonces salimos conmovidos por todo esto, pero regresamos a nuestra casa y después, hermanos, en todo el transcurso de la semana, seguimos con nuestra vida en la cual no se ve ningún cambio. ¿Eso es qué? Sentirnos mal, ¿verdad? Y digo, yo me arrepiento, pero en realidad no estoy arrepentido. Es solamente que remordimiento en mi conciencia, que me quebranta, que me hace llorar, pero es una emoción pasajera, solo una emoción pasajera, solo una emoción pasajera. ¿Tenemos, hermanos, en la Biblia algún ejemplo de alguien que dice que se arrepintió o que parece como que se arrepintió, pero solamente fue remordimiento? ¿Tenemos algún ejemplo así? Bueno, en Mateo 27, del 3 al 5, ahí dice que cuando Judas, hermanos, cuando Judas ve todo lo que le estaban haciendo precisamente a Jesús, cuando Judas ve cómo lo están azotando, todo lo que Jesús está padeciendo, él entonces va, hermanos, y va con las autoridades, aquellos a los cuales él hizo ese negocio de que le dieran las monedas de plata para entregar a Jesús, y dice, yo en realidad he entregado sangre inocente. Y les devuelve, hermanos, les arroja las piezas de plata, las monedas de plata se las devuelve, y ellos le dicen, pues allá velo tú, ¿verdad? Tú sabes lo que hiciste, allá velo tú. Y Judas, hermanos, le devuelve a los principales sacerdotes el dinero y dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Entonces, ¿qué hace, hermanos? Va y con esa carga, hermanos, de amargura, con ese dolor que trae, con esa tristeza, con ese pesar, va, hermanos, pero en la dirección incorrecta. Pudo haber ido, hermanos, a los pies de Cristo, allá en la cruz donde estaba, se hubiera abrazado a esos pies clavados, hermanos, y chorreando sangre, y hubiera pedido perdón. ¿Ustedes creen que Jesús lo hubiera perdonado? Sí lo hubiera perdonado, hermanos, pero nos pasa también a nosotros muchas veces igual. Sentimos pesar, nos sentimos mal porque hacemos algo indebido, ofendemos a Dios, pero en vez de venir a la dirección correcta, nos vamos, hermanos, y vamos al camino incorrecto. Judas, en vez de ir con Jesús, va con los principales sacerdotes. Ahí, ¿qué es lo que recibe? Rechazo, burla. Ese es tu problema. Ahora ve tú cómo le haces. Y él se cegó por ese sentimiento que traía y por no ir al sitio correcto y a la persona indicada, va. ¿Y qué hizo? Y se ahorcó. Esto es algo, hermanos, muy común en una persona que en vez de sentir un verdadero arrepentimiento, lo que solamente siente es que un remordimiento de conciencia, pero su vida no va a cambiar. Si hubiera corrido a los pies de Cristo, hubiera recibido perdón y también la promesa, hermanos, que recibieron como aquel ladrón que estaba en la cruz. Porque el amor de Cristo, hermanos, el amor de Jesús es capaz de perdonar todo. Y es una gracia, hermanos, ¿para quién? Para todos. Jesús, hermanos, hasta el día de hoy está esperando. Ese fue el inicio de su mensaje. Si ustedes leen Marcos 1:15, ahí dice que Jesús cuando empieza a predicar el evangelio, cuando empieza a predicar, hermanos, eso es lo que dice. Arrepiéntanse, crean el evangelio, porque el reino de Dios ya se ha acercado. Arrepiéntanse. Ese fue el mismo mensaje, hermanos, de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, hagan frutos de arrepentimiento. Porque el amor de Jesús, hermanos,
es capaz de perdonar a todos y está esperando que todos se arrepientan. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 30 y 31, de hecho todo el capítulo 17, ¿verdad? Cuando está Pablo en aquel lugar, es un poema, hermanos, lo que uno puede leer ahí. Y Pablo, hermanos, entonces también a aquellos hombres les transmite el mensaje de Jesús y le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por medio de aquel varón al cual él determinó con haberle levantado de los muertos. Ese es el mensaje, hermanos. Hechos 17, 30 y 31. Ese es el mensaje. Que Dios, hermanos, hasta el día de hoy sigue pasando por alto los tiempos de la ignorancia, esperando que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Entonábamos el canto de enciende una luz. Bueno, ese es el mensaje, hermanos, que la iglesia también tiene que llevar. Ya te arrepentiste, es el mensaje que ahora tienes que llevar. ¿El mensaje qué? Del arrepentimiento. Y que todavía hay oportunidad. Porque Dios no es que retarda su regreso, sino que es paciente para con todos, esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el mensaje, hermanos. A todos los hombres, en todo lugar. Para todos es la salvación. Para todos es el perdón. Para todos es la gracia del Salvador. Pero hay que venir a la cruz de Jesús, a la cruz de Cristo, no para quitarle sus vestiduras y sortearlas como lo hicieron los soldados. Hay que venir a la cruz, pero no solo para pedirle de una manera mezquina como aquel hombre, como aquel ladrón. Y si eres hijo de Dios, pues libérate y también sálvanos a nosotros. Hay que venir a la cruz, pero no solo para contemplarlo y menear la cabeza y decir, a muchos sanó y no se puede librar él mismo. Hay que venir a la cruz, pero no con solamente expectantes para ver qué señal o qué milagro hace. Hay que venir continuamente a la cruz, pero con un quebrantamiento sincero, ofreciéndole nuestro corazón obediente y sensible y nuestra vida para seguir su ejemplo. El ejemplo de Jesús. Entonces, cuando hay una verdadera conversión, hermanos, cuando hay una verdadera conversión traída por el arrepentimiento, entonces va a haber frutos, como lo vimos en Zaqueo, como lo vimos en David. Va a haber un llanto amargo como el de Pedro, pero ya no volver para atrás. Porque ahora Pedro, hermanos, está comprometido y es el que se levanta, lo que citamos ahí en el capítulo 2, se levanta ya ahora sin ningún miedo, ya no va a negar a Jesús, ya no se va a esconder de los enemigos de Jesús, sino que ahora se levanta y empieza a dar testimonio del Jesús clavado en el madero. El arrepentimiento sincero, hermanos, trae frutos. El remordimiento es solo una emoción. Y entonces, hermanos, es importante que nosotros analicemos, cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestro corazón. Si vivimos solamente, hermanos, guiados por la emoción, no vamos a crecer, hermanos. Vamos a vivir una vida estancada. Nos emocionamos por la actividad que se hace en la iglesia, pero es algo que luego pasa. Nos emocionamos cuando hay una reunión grande de iglesias. Sentimos que todo fue bonito, que todo fue perfecto, que los cantos, que los hermanos, saludar a los hermanos, convivir con todos. Pero es algo que luego pasa, hermanos. Y nuestra vida espiritual sigue estancada. Y entonces, hermanos, nos sentimos mal, pero no hay un crecimiento. Es solamente, hermanos, es una emoción. El remordimiento es sentirnos mal, pero solamente, hermanos, es una emoción. Pablo, el apóstol Pablo, dijo a los Corintios en su segunda carta. En la primera carta, hermanos, que el apóstol manda a la iglesia de Corintios es una carta fuerte también. Es una carta que reprende, que exhorta. Dice, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con palabras suaves o que vaya con vara? Es una carta fuerte, hermanos, que está hablándole a una iglesia que está pasando por muchas situaciones. Hay división, hay idolatría, hay mucha soberbia. Pero ya en la segunda carta, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, porque aunque me contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó a ustedes,
Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, para arrepentimiento. Porque ustedes fueron contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Ahora, fíjense bien, dice Pablo, porque la tristeza que es según Dios, fíjense bien, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí estoy diciendo claro, hermanos? Cuando usted viene, hermanos, y escucha la palabra, escuchan los cantos en la oración, quizás que el pastor dirige y usted empieza a escuchar y dice, sí es verdad, sí, yo estoy mal, la verdad yo estoy mal por todo esto que he hecho. Usted siente una tristeza. Si esa tristeza es según Dios, si el Espíritu Santo está tocando su corazón y lo está quebrantando, entonces va a haber ¿qué? Dice que va a haber un arrepentimiento y después va a haber vida, hermanos. Va a haber vida. Pero si esa tristeza que usted siente es solamente algo pasajero y después sigue con su vida igual practicando lo malo que practica, hablando las cosas malas que habla, entonces esa tristeza es solamente del mundo y esa tristeza, hermanos, emocional produce muerte. A lo mejor usted puede decir, yo muchas veces me he sentido remordimiento, pero hasta el día de hoy todavía estoy vivo. Estoy hablando de una muerte espiritual. De una muerte espiritual. En la palabra, hermanos, también vemos a personajes que Dios les habló, les volvió a hablar, los volvió a exhortar, les dio la oportunidad, no quisieron, entonces ¿saben qué? Los desechó. Y una vez le dice, ¿verdad? Mismo Dios le dice a Samuel, ya no llores por Saúl, ya no llores por él. En otras palabras, yo ya lo deseché, ¿verdad? Yo ya tengo un nuevo rey para ir, ya he preparado un nuevo rey, ya Saúl es por demás. Fíjense que platicando ya hace tiempo con un pastor, estábamos allá en Nuevo Laredo y el pastor fue a la casa de nosotros. Entonces, ahí platicando entre él y yo le decía, hermano, a mí me da tristeza porque hay pues algunas familias, ¿verdad? De la iglesia que uno les habla y los visitas y les hablas y los visitas y a veces dicen, no, sí hermano, el sábado voy a ir al culto. ¿Y saben qué? No van, ¿verdad? Y dicen, que qué bueno que nos visitó y se emocionan y todo, pero luego entiende uno, hermanos, que tales personas ya no quieren nada. Y dice uno, bueno, qué triste porque se enfrió su espiritualidad, se enfrió su corazón. ¿Va? Y me decía aquel hermano, aquel pastor, no sé cuánta razón tenga él, pero me dice, mira Javier, dice, tú no te preocupes, porque no es que ellos ya no quieran nada con la iglesia, es que Dios ya los desechó. Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible, eso es peligroso. Cuando uno ya no siente nada, hermanos, cuando, como decimos luego, de plano, ya no sientes nada, ya no te conmueve la palabra, ya no te conmueve nada, lees un texto de la palabra, no pasa nada en tu vida, no te interesa el quehacer de la iglesia, cuando ya no pasa nada, no es que tú ya tengas una frialdad espiritual, es que probablemente Dios ya te está desechando y está fijando su mirada en otros que sí les interesa involucrarse en los asuntos de Dios. Y eso es terrible, hermanos. Y Samuel lloraba por Saúl y rogaba por Saúl, pero Dios ya lo había desechado y había puesto su mirada ¿en quién? En David. ¿Por qué? Porque en Saúl nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Solamente la emoción de que veía las maravillas de Dios, pero después seguía ¿qué? Seguía desobedeciendo. La tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para vida, para salvación. Cuando solo sentimos remordimiento, pero no nos volvemos del error y no asumimos un compromiso de fidelidad a Cristo, esto puede producir muerte espiritual. Y en lo largo, hermanos, bueno, no en lo largo, pero en lo corto que tenemos en la iglesia, yo he visto muchos hermanos cómo pasan de muerte a vida, pero también hemos visto muchos hermanos cómo pasan de vida a muerte. Y después, hermanos, son unos zombies que solamente andan deambulando.
ni son del mundo, ni son de Cristo, sino todo lo contrario. Pidámosle a Dios, hermanos, pidámosle a Dios que nos reciba cuando nosotros venimos ante Él con un verdadero arrepentimiento. Es la oportunidad, hermanos. Es la oportunidad de que siempre, hermanos, nos pongamos a cuentas con Él. Hay otro arrepentimiento, hermanos, que a veces también creo que nosotros lo hemos experimentado. Mi papá murió de 95 años. 95 años, hermanos, le faltaban 5 años para que tuviera 100. Y cuando él murió yo tenía 37 años. Pero como nosotros en realidad nunca nos criamos con él. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía como 4 años, mi otra hermana tenía como 2, la otra tenía como 6. Y entonces yo lo empecé a tratar cuando yo estaba grande, mis hermanas también. Lo empezamos a casi a conocer, a tratar, a convivir más con él cuando ya estábamos grandes. Y ahora, hermano, yo me acuerdo que en los 95 años de mi papá, o el poco tiempo que él estuvo con nosotros, yo nunca le di un abrazo a mi papá, nunca le di un beso y nunca recibí un beso tampoco de él. Nos llevábamos bien, platicábamos. Después primero le gustaba el béisbol, y después le gustaba el fútbol, después veíamos juntos los partidos cuando teníamos oportunidad y platicábamos. Y a veces me hacía preguntas él de la Biblia, y a veces platicamos de la Biblia. Pero él nunca me dijo yo nunca escuché literalmente que le dijera, Javier, yo te quiero. Y nunca le di, creo que ni una vez que haya cumplido años, nunca le di un abrazo, la verdad. Y nunca, menos un beso. Y nunca, que yo recuerde, él tampoco nunca me dijo a mí que me quería. Yo creo que sí me quería, pero nunca me lo dijo. Y cuando a uno ya se empieza a ser viejo, hermanos, así como un servidor, te das cuenta que nos va quedando poco tiempo y a veces, hermanos, podemos arrepentirnos de que no le decimos una buena palabra o una palabra de amor a nuestros hijos. Incluso a los amigos, ¿verdad? Me pasa también eso, hermanos. Yo veo personas que me consideran su amigo y yo los considero amigos. Mas sin embargo, como que evitamos decirnos eso. Como que evitarnos decir, tú eres mi amigo, la verdad. Yo sé que tú eres mi amigo y yo soy tu amigo y cuéntame conmigo. Pero como somos muy hombres, ¿verdad? Entonces, entre más hombres, menos expresivos. Bueno, ya lo dijo la hermana, ¿verdad? Y la verdad, nos va a costar mucho mostrar nuestros sentimientos o decir lo que sentimos. Ojalá que, hermanos, que de eso sí no nos arrepintamos. Yo les decía al principio, ¿verdad? Que aquí ya no hay hermanas y hermanos que cuando nosotros estuvimos aquí en la iglesia los veíamos. El hermano Amado ya falleció, la hermana Dabarrueta, la hermana Chuchita, mamá de nuestra hermana Berta González, que siempre, me acuerdo que una vez me fue a buscar por allá, me pedía que yo orara por ella, y ya no están, hermanos, con nosotros, y otros hermanos más, ¿verdad? Que ya no están. Ojalá, hermanos, que aprovechemos el tiempo y valoremos a los que sí tenemos todavía, para que cuando ya no estén, no nos arrepintemos, ¿verdad? No nos arrepintamos de no haberle dicho, usted, hermana, es una buena hermana, usted, hermano, es un hermano fiel, la verdad yo quisiera ser como usted, lo aprecio en el Señor. Ojalá, hermanos, que nunca nos arrepintamos de no haberle dado un abrazo a usted, a su padre o a su madre o a su hijo. Ojalá que nunca se arrepienta, hermanos, de que su hijo
vivió la niñez y usted ni cuenta se dio. Quizás porque estaba trabajando mucho, quizás porque quería darle siempre lo mejor, pero cuando se vino a dar cuenta su hijo ya era adolescente y usted nunca siquiera jugó unas canicas o un partido de fútbol con ellos. Y ahora quisiera hacerlo. Y entonces, ¿verdad? Hacemos con los nietos lo que no pudimos hacer con los hijos, porque en el fondo de nuestro corazón hay arrepentimiento. Nos arrepentimos de que eso que estamos viviendo con los nietos no lo vivimos con nuestros hijos, porque nos descuidamos, porque se nos pasó el tiempo, o porque nadie nos dijo, hermanos, que había que arrepentirse o que había que valorar ese momento. Ojalá que nunca nos arrepintamos, hermanos, para que cuando ya no esté en esta persona, no tengamos la necesidad de estar escribiendo en el Facebook, ¿verdad? O otras cosas o otras palabras diciéndoles que lo queremos mucho, que lo extrañamos. Pero cuando estaba presente, pues nos descuidamos y no valoramos que teníamos ahí un ser querido. Ojalá que nunca nos arrepintamos de eso. Hay que arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados, de nuestra maldad, venir a Jesús y pedirle perdón. Pero hay cosas de las que no podemos, hermanos, arrepentirnos. ¿Y es de qué? De valorar y aprovechar lo que ahorita tenemos. Hagan un recuento de lo que tienen, hermanos, y tienen mucho más de lo que otras personas no tienen. Ahí allá en Díaz Ordaz va una hermana que siempre me pide la oración porque su hijo está en el penal, pero en el penal allá en Sonora, hermanos, y ella cuenta las horas para ver cuándo sale, porque dice que tiene años que no lo ve, y ella está esperando que él salga. Pues me imagino que para convivir con él, para abrazarlo y para decirle que lo quiere mucho. Y vemos también personas que nos piden la oración porque su madre o su padre o su familiar está desahuciado, tiene cáncer. Y ahora quieren aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y si a esa persona ya le queda poco tiempo de vida, quieren aprovechar cada minuto para estar con esa persona, probablemente porque no quieren más adelante arrepentirse de ni siquiera haber vivido ese tiempo con su ser querido. Ojalá, hermanos, que ese remordimiento no lo traigamos más adelante en nuestro corazón, porque es una carga, es un pesar, es algo que duele mucho, hermanos, y que es difícil sacarlo del corazón. ¿Quiere ponerse de pie, hermanos? Cierre sus ojos, por favor. Padre bendito, Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias porque en la sabiduría infinita que hay en tu palabra, Señor, tú nos recuerdas nuevamente lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre, porque es la Escritura, es tu palabra la que nos sigue exhortando y nos sigue guiando para que no cometamos, Señor, muchos errores que ya hemos cometido. Padre, cada reunión es una oportunidad que debemos valorar y debemos aprovechar para pedirte perdón, para arrepentirnos ahora de una manera sincera, genuina, cambiar nuestro rumbo, cambiar nuestra conducta, vivir una nueva vida, Padre, en la experiencia de la iglesia. Pero también, Señor, gracias porque nos das una familia. Gracias, Padre, porque nos das una familia espiritual como son los hermanos. Y así como debemos de amar y de valorar, Señor, el tiempo que tú nos regalas a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres. También, Señor, debemos de valorar el tiempo que tú nos regalas a hermanos en la iglesia, hermanas fieles, hermanos consagrados que son ejemplos, que son pilares, y que debemos que abrazarlos y debemos de estimarlos y valorarlos y visitarlos mientras están con nosotros, para que cuando ya no estén, Señor, no sintamos ese arrepentimiento de no haber aprovechado el tiempo que tú nos prestaste. Permite, Padre, que en este momento, en este día, en esta tarde, cada padre le pueda dar un abrazo a su hijo, cada madre le pueda dar un abrazo a su hijo, cada hijo le pueda dar un abrazo a su padre,
cada esposo le pueda dar un abrazo a su esposa. No vaya a ser el último día o la última oportunidad. Gracias, bendito Dios, porque estas cosas solamente tú las puedes hacer cuando nos diriges con tu Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pasa a vosotros, hermanos.